Esto decía López Obrador por la toma de la embajada mexicana en Quito, Ecuador. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas desde el mismo instante que se tomó la embajada mexicana. Oigan lo que decía Xiomara Castro, nuestra vecina. El asalto a la embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el presidente mexicano, con el pueblo mexicano, y su presidente López Obrador. Esto decía nuestra vecina Xiomara Castro. Vean que todos van por la misma línea y prácticamente es el mismo guión. Veamos este otro, Lula da Silva. Toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador. Y seguidamente ahí cita el comunicado de la Cancillería brasileña. Veamos este otro. Gustavo Petro. Se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, deben mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito. Vean que prácticamente es como que si les bajaron las mismas indicaciones, porque son prácticamente los mismos discursos. Oigan este otro, el dictador cubano Díaz-Canel. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Debe respetarse por todos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es un componente esencial del derecho internacional. Y cita lo que había dicho López Obrador, que les leí en el primer post. Entonces todos están citando a López Obrador. Y esto es porque recuerden que detrás de esto está el Foro de Sao Paulo y ahí están todos los socialistas de Latinoamérica. Vean lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno a López Obrador, y cita a la Cancillería de Chile, en donde está haciendo un comunicado denunciando, repudiando todo esto que hizo el gobierno de Ecuador de tomarse la Embajada de México en Quito. Vean, detrás de todo esto les decía que está el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Entonces tengan presentes, vean lo que decía este dictador cara de tubo, cara de barro, Nicolás Maduro. Es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. El gobierno de derecha pro-yanqui de Ecuador violó brutalmente el derecho internacional, asaltando la Embajada de México en Ecuador y secuestrando a un asilado político, así reconocido por el gobierno mexicano. Venezuela alza su voz contundentemente para rechazar este acto fascista contra el derecho internacional y expresa su plena y absoluta solidaridad al presidente López Obrador y al pueblo de México. Y cita las palabras que ha dicho López Obrador. Ahora cerramos con broche de oro con los medios comprados. Oficialistas de la dictadura sandinista. Inaceptable agresión por parte de la Policía Nacional de Ecuador contra el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco Martínez. Y pone ahí las imágenes que les había estado poniendo yo en el video anterior. Vean este otro medio comprado del régimen sandinista. Video de agresión contra el jefe de la Cancillería de la Embajada de México
en Ecuador, Roberto Canseco Martínez. Y este directamente pone el mismo video viral que yo les puse en el video anterior que les posteé sobre Ecuador. Ahora vamos a ver esto. Vean lo que decía Rafael Correa, que es otro delincuente que está prófugo de la justicia ecuatoriana. Compatriotas, lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un estado de derecho, sino un estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica del ex vicepresidente Jorge Glass. A México, su pueblo y su gobierno, nuestras disculpas y admiración eterna. Hasta la victoria siempre. Y después pone hashtag los corruptos siempre fueron ellos. Rafael Correa pues fue el presidente en el periodo donde Jorge Glass fue vicepresidente. Entonces los dos eran, digamos, compañeros de fórmula. Pues vean qué tremendo escándalo y cómo todos los socialistas de Latinoamérica se unieron increíblemente. Y para los que creen pues que el socialismo cambió, no. El socialismo solo muta, solo cambia de máscara, pero siempre tiene la misma esencia, que son delincuentes todos. Entonces, entre ellos mismos se protegen, se defienden, se acuerpan. ¿Y quién es Jorge Glass? Jorge Glass es un corrupto de Ecuador que, ya les había dicho, pasó 4 años en la cárcel, del 2018 al 2022. Y le faltaron otros 4 años por cumplir, pero por un juicio amañado en donde un cartel narcotraficante o una banda de narcotraficantes de Ecuador pagó sobornos millonarios a los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales de ese juicio para que lo soltaran a Jorge Glass. Y es muy bien documentado esto por los medios de comunicación ecuatorianos. Después de eso, a este señor le abrieron otro caso el año pasado en donde se le está acusando por corrupción, por desviar fondos de las arcas del Estado de Ecuador a cuentas propias de él. Entonces, eso es lo que están defendiendo los presidentes y dictadores socialistas. Están defendiendo a un criminal de cuello blanco. Y es normal. Pero vean que todo nace por eso. Porque México, pues, digamos, se tiró las trancas y le dio asilo a alguien que no lo tuvo que haber dado. En otro video les voy a traer esa información, cómo México es el que origina todo eso. Y Ecuador lo único que tuvo que hacer fue esto, pues defender su soberanía. Porque a un cabecilla del narcotráfico en Ecuador y de la corrupción institucionalizada en ese país se lo querían llevar. Entonces es como que la cabeza de la serpiente, digamos, o una de las piezas claves de la corrupción en Ecuador iba a huir. Entonces este país quiere cambiar de rumbo. Y esta es una señal de eso. Apoyo al 100% todo lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa, porque realmente si seguimos por el mismo rumbo, pues Latinoamérica va a seguir igual. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.